El hombre celestial. La notable historia verídica de un cristiano chino, el hermano Yun. Introducción. En una cálida tarde de septiembre, un pequeño grupo de cristianos se reunió en el aeropuerto internacional de Bangkok para darle la bienvenida al hermano Yun. Habían pasado más de 8 meses desde la última vez que viéramos su rostro sonriente. Lo arrestaron en enero de 2001. Durante los primeros días de su encarcelamiento, las autoridades de la prisión lo golpearon hasta casi matarlo. Más tarde lo sentenciaron a 7 años de prisión. Los preocupados amigos de Yun en todo el mundo recibían mensajes esporádicos desde la prisión. En uno decía: Dios me ha enviado a ser un testigo en este lugar. Hay muchas personas aquí que necesitan a Jesús. Estaré en esta prisión por el tiempo exacto que determinó Dios. No saldré ni una hora antes, ni una hora después. Cuando Dios decida que mi ministerio en la prisión ha terminado, saldré libre. De manera milagrosa, en el tiempo perfecto de Dios, a Yun lo liberaron después de pasar 7 meses y 7 días de sus 7 años de sentencia. Ahora estábamos juntos en el aeropuerto, con la esperanza de verle llegar. Estaría enfermo, cansado, callado después de su terrible prueba. Yun al fin apareció por el pasillo de llegada. No mostraba nada de lo que pensábamos. Su rostro estaba lleno de luz, y una amplia sonrisa se extendía de oreja a oreja. Alabado sea Dios. Aleluya. Fueron sus primeras palabras. Gloria a Dios. Nuestras manos se enlazaron mientras elevábamos una oración de acción de gracias, mientras los desconcertados pasajeros pasaban por nuestro lado. Al hermano Yun se le conoce en toda la China como el hombre celestial. Este apodo provenía de un incidente cuando se negó a decir su verdadero nombre a las autoridades. La divulgación de su verdadera identidad hubiera puesto en peligro a los cristianos locales. En respuesta a las amenazas y golpes de las fuerzas de seguridad, para que diera su nombre y dirección, Yun gritó: Soy un hombre celestial. Mi hogar está en el cielo. Los creyentes de la localidad, que se encontraban reunidos en una casa cercana, oyeron sus gritos, y se dieron cuenta que les estaba advirtiendo del peligro. Todos huyeron, y evitaron el arresto. Desde ese día, y como una señal de respeto por su valor y amor por el cuerpo de Cristo, los creyentes de las iglesias en casas en China llaman a Yun el hombre celestial. Yun es el primero en reconocer que hay partes en él que no son celestiales. Como todos, lucha con la tentación y las debilidades, y es muy consciente de que aparte de la gracia de Cristo Jesús en su vida, no vale nada. Una vez le dijo a su esposa Delin: Sin duda, no somos nada. No tenemos nada de lo que podamos enorgullecernos. No tenemos habilidades ni nada que ofrecerle. El hecho de que decida usarnos es solo debido a su gracia. No tiene nada que ver con nosotros. Si Dios decidiera levantar a otros para cumplir sus propósitos, no tendríamos de qué quejarnos. Oswald Chambers escribió una vez: Si le concede a Dios derechos sobre usted, Él hará un experimento santo. Los experimentos de Dios tienen éxito siempre. Esto es muy cierto en cuanto al hermano Yun. Desde el primer momento en que se encontró con Jesucristo, se ha esforzado al máximo en servirle de todo corazón. Hay lecciones y experiencias de la vida de Yun que pueden animar mucho a los cristianos alrededor del mundo, mientras procuran seguir al Señor Jesús. El testimonio del hermano Yun refleja la fidelidad y la bondad de Dios en su vida. Su historia trata de cómo Dios tomó a un joven, medio muerto de hambre de una aldea pobre en la provincia de Henan, y lo usó para estremecer al mundo. En vez de enfocarse en los muchos milagros y experiencias de sufrimientos por los que ha pasado, prefiere centrarse en el carácter y la belleza de Jesucristo. Desea que todo el mundo sepa lo que hace Jesús, no como una figura histórica y distante, sino como el Dios todopoderoso, amoroso y omnipresente. Durante la investigación de este libro, entrevisté a docenas de cristianos en China que fueron testigos presenciales de los hechos contenidos en las páginas de este libro, y que se verificaron por completo.
Intercalados a lo largo del libro, aparecen breves contribuciones de Delin, la esposa de Yun, y de algunos líderes de las iglesias en casas en China. Estas aportaciones le ayudarán al lector a tener una perspectiva diferente, y un cuadro más completo de algunos de los incidentes claves de la vida de Yun. Muchas de las reflexiones de Delin se hicieron mientras su esposo se encontraba en la prisión por amor del Evangelio. Se ha dicho: no son los grandes hombres los que cambian el mundo, sino los hombres débiles en las manos de un gran Dios. Los que conocen al hermano Yun pueden dar fe de que es un siervo humilde de Dios que no quiere que ninguna parte de su vida le glorifique a él ni a ningún otro hombre. El hermano Yun desea que este relato de su vida lleve a los lectores a enfocar su atención y dar gloria al único y verdadero hombre celestial, el Señor Jesucristo. Pa. Ul Hathaway. Prólogo 1. Durante más de 1000 años, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha extendido su influencia por toda China, a través de muchos altibajos, victorias y pruebas. En 1949 comenzó la persecución del pueblo de Dios, y desde entonces las iglesias han sufrido toda clase de ataques. Para 1958 el gobierno había clausurado todos los templos visibles. La esposa de Mao, Jiang Qin, dijo a unos visitantes extranjeros: el cristianismo en China ha quedado confinado a la sección de los museos. Está muerto y enterrado. En la década de 1970, una delegación cristiana de los Estados Unidos que visitaba China informó: en China no queda un solo cristiano. Al comienzo del libro de Génesis, leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 versículo 2. Ese era también el estado de la iglesia china durante ese tiempo. La iglesia en China, al menos en la superficie visible, estaba muerta. En esos días nadie se atrevía a proclamar: Jesús es el Señor. La iglesia estaba devastada de arriba a abajo, y, a todos los efectos, había muerto. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Génesis 1:3 al 4. Por fortuna servimos a un Dios que sabe cómo resucitar a los muertos. Creo que Dios permitió a un gobierno ateo destruir la vieja estructura de la iglesia china a fin de reedificarla conforme a su propósito. Empezó con muy poco, y lo ha transformado en mucho. El simple hecho de que la iglesia china se convirtiera hoy en una fuerza de decenas de millones no solo es una señal de la existencia de Dios, sino también de su poder sin igual. En los años de 1970, la iglesia china, como un botón de rosa que ha estado cerrado por mucho tiempo, empezó a abrirse y a revelar de nuevo su belleza y vida al mundo. En ese tiempo, un joven al sur de la provincia de Henan conoció al Señor Jesucristo y dedicó su vida a seguirlo como su Señor y Maestro. Dios tomó en sus manos su vida de una manera sobresaliente. A lo largo de casi 30 años de pruebas, el hermano Yun ha visto cómo se ha derramado la gracia del Señor sobre su vida, rebosando como una bendición para muchos. Es uno de los líderes escogidos de Dios para esta generación, un gran luchador y obrero fiel. Muchas señales, prodigios y milagros le han seguido a su ministerio, dando testimonio de que es un apóstol de la fe. 2 Corintios 12 versículo 12. Es un hombre de impecable integridad y carácter, un hombre noble, un buen esposo y padre. El gozo del Señor es siempre la fortaleza del hermano Yun. Su contagiosa sonrisa es capaz de iluminar toda una habitación. Después de leer el libro del hermano Yun, quedé conmovido hasta lo más profundo. Lamento muchísimo no haber conocido a este hermano amado durante más tiempo que solo los 25 años que hemos estado trabajando hombro con hombro en China. Doy testimonio de que cada historia en este libro es cierta. He sido testigo presencial de muchos de los sucesos descritos en estas páginas. Me siento muy honrado de ser uno de los amigos íntimos y colaboradores del hermano Yun. Aunque siempre me ha honrado como un anciano espiritual, y me ha respetado como su pastor,
El respeto es mutuo. Cuando me casé le pedí al hermano Yun que dirigiera la ceremonia de boda y pidiera la bendición. He leído este libro con un corazón de gratitud a Dios, y lo recomiendo con sinceridad como un verdadero testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en la Iglesia de la China. Xu Yongse, presidente de los líderes de las iglesias en casas en China. Prólogo 2. Leí con gozo, y de un tirón, todo el libro del hermano Yun, sintiendo gran emoción en mi alma y en mi corazón. Fue capaz de llevarme de vuelta a esos tiempos fervientes, y me hizo recordar momentos preciosos. El hermano Yun y yo, nacimos en la misma región, fuimos a la misma iglesia, trabajamos juntos en la cosecha, y lloramos, nos regocijamos y predicamos juntos. Y nos rechazaron juntos. Comimos y dormimos al aire libre, permaneciendo unidos contra viento y marea. Nos amamos como hermanos de sangre. Yun y yo, trabajamos juntos durante muchos años hasta que nos arrestaron en Nanyang. En la cárcel, nos metieron en celdas separadas, pero gritábamos a lo largo de los pasillos de la cárcel, con la esperanza de que nuestras voces se escucharan como una fuente de aliento del uno al otro. Tratamos de pasarnos notas a fin de fortalecernos el uno al otro en la fe. El testimonio de Yun está escrito con sangre y lágrimas. Su travesía ha sido una que ha encontrado muchas luchas amargas. En lugar de quejarse y gruñir, aprendió a enfrentar los obstáculos arrodillado y en oración ante Dios. Los creyentes chinos recuerdan a Yun como un hombre valiente que oraba símbolo nudo de rodillas, con las manos levantadas en gratitud al Señor mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de muchas situaciones insoportables, Dios no solo abrió las puertas de hierro de la cárcel para Yun, sino que también le está usando como una bendición tanto para las iglesias chinas como las del occidente en este nuevo siglo. El hermano Yun tiene el don de saber relacionarse con creyentes de diferentes trasfondos cristianos, y con tacto llevarlos a experiencias de unidad. Como un hilo de tejer, Dios lo ha usado para combinar diferentes parches de colores en una bella tela. En los últimos años, el hermano Yun y yo nos distanciamos cuando nuestros caminos nos llevaron en direcciones diferentes, y a veces hasta le reprendí desde lejos. No obstante, cuando me llegaban las noticias de cómo Dios lo usaba, y me enteré del camino que seguía con fidelidad, solo podía admirarlo y sonrojarme de vergüenza y de condena propia. En la iglesia china, he visto muchos siervos de Dios que vienen con gran poder y autoridad, pero en el hermano Yun, he visto a un siervo de Cristo que siempre viene con humildad y modestia, reflejando el corazón del Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oro pidiendo que disfrute este libro, y lo rete tanto como a mí. Yan Ronglian, líder de iglesias en casas en Fanchen, China.